de este tema, que es átomos y moléculas, estructura atómica, y que, como es un repaso, tal vez van a necesitar, sobre todo a las personas que hace mucho tiempo que terminaron la secundaria, que lo refuercen con algún tipo de lectura respecto al tema, porque no vamos a poder verlo todo en profundidad y va a quedar tinta en el tintero. Pero bueno, lo importante es que bueno, podamos ver los conceptos y definiciones de algunos temas importantes y que le van a servir, y que cuando arranquen el primer año de la carrera no les suene el idioma alemán, por decirlo así. Estructura atómica. Bueno, vamos a ver algunas definiciones con lo que respecta al átomo, entenderlo para saber cómo se forman los compuestos químicos, de qué depende que un elemento tenga compatibilidad o no con otro, cómo se forman, y vamos a estudiar un poco eh, sobre la tabla periódica más adelante, no en esta clase, y toda la información que nos puede brindar la tabla periódica. ¿Cuál es la información que se concentra, y no solamente los elementos que habíamos visto que no sé, hay alrededor de 100 elementos ahí, algunos todavía están en estudio, pero bueno, no todo, no el orden de los elementos, la ubicación exacta, no es un libre albedrío, están en esa posición, en ese lugar, por algo. Es más o menos lo que les estaba comentando, las preguntas que debemos ser capaces de responder una vez que finalicemos todos los temas con respecto a la estructura atómica molecular, que es que cómo se combinan los elementos, por qué reaccionan entre sí, cómo se representan los elementos y las sustancias, eh, qué, qué sucede con la masa de las sustancias y qué relación existe entre la masa de los elementos al combinarse. A mí me gustaría saber si alguna de estas preguntas, que son 5, son poquitas, ya podemos responderlo. Yo confío en que sí. Por mi ¿Cómo? parte, no. No podés, ¿no? ¿No sabes cómo se representan los elementos y las sustancias? Nadie. ¿Alguien sabe cómo se representan los elementos? No, yo en mi caso no. Mediante símbolos. Símbolos, sí, sí. Sí, los elementos están representados mediante símbolos en la tabla periódica. Van a necesitar una tabla periódica. ¿Algunos de ustedes tienen? Bueno, para la clase siguiente, o la posterior, traten de conseguir una tabla periódica, así lo tienen a mano. Bueno, hoy no vamos a ver mucho, de hecho yo estoy buscando acá en el cajón del escritorio la mía, tengo un montón, pero cuando lo necesitas no hay ninguna a la vista. Van a necesitar una tabla periódica, así mientras vamos hablando ustedes pueden ver, digamos, en su tabla, y poder chequear la información de que estamos hablando, ¿sí? Bueno, no sé quién me respondió, el que representa mediante símbolos. Yo, profe, yo. Decime tu nombre si te anoto. Facundo. Es que justo tengo una tabla, profe. Bueno, no importa. Facundo, ¿qué?
Ferraz. Gracias. Y a mí me gusta que participen cuando hacen preguntas así, yo los voy anotando y los tengo en consideración siempre. Sí, los elementos y las sustancias se representan mediante símbolos, los símbolos químicos. De hecho, vimos nosotros en la diapositiva anterior cómo se representaban los elementos y dónde estaban en la tabla periódica. También vimos qué pasa con la masa de las sustancias, eso también lo vimos en la diapositiva anterior. Dijimos que la masa solo se transforma, que no se destruye masa, ¿no? Vimos Claro, una claro. ley. Vimos una ley. ¿Alguien recuerda cómo se llama? La ley de conservación de la masa. ¿De quién? Bueno, la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Lo vimos. Traten de estar, me parece como que las diapositivas son amenas, así que por ahí darle una ojeada como para no estar tan perdidos en la siguiente clase. Bueno, vamos a ver, igualmente lo vamos a volver a ver, qué pasa con la masa y las sustancias al combinarse, eh, las definiciones de masa y qué relación existe entre las masas una vez que los elementos se combinan. Bueno, acá tenemos 4 gráficos en donde nos quieren mostrar, donde se puede ver en el A los átomos de un elemento, las moléculas del mismo elemento, en donde eh, ¿me pueden decir un ejemplo de moléculas del mismo elemento? También lo estuvimos mencionando. Son esos compuestos que existen en forma diatómica, es decir, compuestos que están formados, o moléculas que están formadas por el mismo tipo de átomos. Hidrógeno. El hidrógeno, muy bien, el oxígeno, flúor. Vamos a ver qué tienen en común el helio, qué tienen en común y por qué esos elementos, por qué esas moléculas son diatómicas. Bueno, las moléculas de un compuesto, en donde los átomos son de distintos elementos que se combinan para formar un compuesto. Y la mezcla de elementos y compuestos. Fórmulas químicas y valencia. Como dijimos, los elementos se combinan entre sí en ciertas proporciones de masa para formar un compuesto. No todos los elementos reaccionan entre sí. Eso tienen que tenerlo en cuenta. De hecho, hay algunos elementos que no son compatibles, no reaccionan entre sí, que pueden coexistir y no pasa nada. Y los que no reaccionan químicamente pueden formar soluciones o mezclas heterogéneas, que eso también ya lo vimos. Se puede producir, es decir, se puede producir una reacción química o se pueden formar soluciones o mezclas heterogéneas. Eso pasa en el caso típico que lo mencionamos un montón de veces, el del agua y el cloruro de sodio. No reaccionan químicamente entre sí, pero se producen o generan soluciones. En la tabla periódica figuran todos los símbolos de los elementos. Hasta ahora hay aproximadamente 100, pero existen millones de compuestos. No estoy segura que sean solamente 3, existen millones de compuestos. Aquí le puse el ejemplo de algunos elementos. Dijimos que el elemento es la unidad básica, digamos, de la materia. Pero dentro de los elementos recuerden que podemos seguir encontrando algunas partículas. Estos elementos están representados por símbolos
como vemos acá. No es necesario que se memoricen todos, creo que eso va a depender muchísimo de la práctica y de la relación que uno tiene. A ver, alguien, yo creo que todo el mundo sabe cuál es el símbolo del flúor, del carbono, del oxígeno, del hidrógeno, del aluminio, ¿o no? ¿Hay alguien que no esté relacionado o que no haya habido, o sea, no haya visto nunca ningún elemento y ningún símbolo de lo que nosotros estamos viendo acá? No están todos, pero de algunos de los que están acá, el carbono, flúor, hidrógeno, yodo, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, aluminio, varios, el calcio, el helio, el flúor, el magnesio, el platino. ¿Alguien nunca vio nada de esto? ¿Nunca viste nada? Yo nunca lo vi profundamente. Gráficamente en sentido, en todo junto o no te suena nada? ¿Quién es el que nunca lo vio? Yo, Celeste Lobos. Mm, qué lástima, me parece muy extraño que nunca hayan visto nada de lo que... Pasa que yo soy técnica electromecánica, yo no veo química. Ah, pero en la escuela algo tuviste que haber visto. El Sí, en oxígeno. cuarto año y fue muy general y fueron casi nada de clases. Bueno, bueno, chicos, yo lo que les recomiendo es que por ahí lo vayan reforzando con alguna bibliografía, porque si no es como, no digo que sea imposible, pero es como que para poder eh, familiarizarse un poco más. Pero bueno, yo creo que el resto de la gente ya habrá visto y le parece conocido los elementos químicos de la tabla periódica, o me equivoco, o estamos todos iguales como Matías y Celeste. No, no, de mi parte algo sí vi. Está bien. Sí, porque además no solamente en la escuela, sino que por ahí, eh, no sé, te compras una pasta dental y te dice que está fortificado, qué sé yo, o con la leche mismo, es fortificado con calcio, el yodo, necesaria me sale el nombre, el problema de las gargantas, para que no te crezcan. Y así con Las todo. amígdalas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ganglios, amígdalas, No, no. La, el yodo del Pervinox. sí, bueno, pero sí, no es lo mismo el yodo que primero. El yodo, no sé si alguna vez leyeron un paquete de sal. La sal, generalmente la sal de mesa, eh, tiene yodo, está como fortificado con yodo, digamos. Ese yodo es necesario para prevenir una enfermedad que ahora no recuerdo cómo se llama, pero la próxima se los digo, que tiene que ver con la garganta. ¿Será tiroides, tiroidismo? No, no. Ah, bueno, el yodo está correlacionado con la tiroides. Para eso lo utiliza el cuerpo. No, estoy haciendo esfuerzo y no voy a acordar. Pero bueno, en la próxima clase se los digo. Bueno, el sodio propiamente dicho, el hidrógeno, el flúor, la pasta dental. Acá tenemos una tabla periódica en donde vemos que eh, la ubicación de todos esos elementos. Tenemos periodos y grupos en la tabla. Los periodos
¿Alguien sabe cuáles son o cómo se contabilizan? Sí, el grupo son los que están de forma horizontal, creo. Y, Sí, los periodos vertical, ahí se ven. ajá, Bien. No, los periodos son en forma horizontal y los Ajá, grupos perdón, al revés, ah, sí, perdón. vertical, al revés, sí. sí. Los periodos están en forma horizontal y los grupos en forma vertical. Se dividen en grupos de, como vemos, si se dan cuenta, que del grupo 1 y 2 se llama A, grupo A, y después a partir del grupo 13 sigue nuevamente con el grupo A. ¿Lo pueden Ujú, ver? Vieron que sí. está 1A, 2A, y después se salta directamente al grupo 13, donde empieza con grupo 3A, 4A, 5A, hasta los gases nobles. Y todo este sector tenemos el grupo B. Yo creo que al menos yo no veo muy bien, no fue la mejor elección en cuanto al gráfico de la tabla periódica, pero bueno, cuando ustedes lo tengan a mano van a poder seguir las indicaciones. Entender la tabla periódica dentro de todo es bastante sencillo porque eh, tiene toda una explicación y una indicación de qué significa cada parte de cada uno de los cuadraditos en donde se ubican los elementos. Eh, por ejemplo, acá vemos el número atómico, que son los números que están de esta forma. ¿Lo ven? Este, por ejemplo, es el número 5, corresponde al boro. Y la ubicación va de forma creciente, por decirlo así, o sea, va de número creciente por el periodo. Es como que nosotros vamos, la forma de escritura, empezamos con el hidrógeno, con 1, con el helio 2. Noten que el hidrógeno y el helio están solitos en ese mismo periodo, en el periodo 1. Pasamos al periodo 2 con el litio, 3, 4, y así en forma correlativa, ¿no? ¿Se van dando cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Están en forma creciente en forma de periodo. Pero noten que no es un número correlativo porque sí. Es muy importante ese número, porque es el número atómico. Ujú. Eh, entonces, está perfectamente posicionado todos los elementos de forma que el número atómico sea correlativo. Cada elemento, o mejor dicho, todos los elementos están en un mismo periodo, tienen características más o menos similares, y al igual que el mismo grupo. Todos los elementos que están en el mismo grupo están en ese grupo porque comparten algún tipo de características. Bueno, vamos a avanzar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que pueden ser misibles o algo? ¿Tiene algún dato en especial entre ellos? Sí, tienen algunos datos en especial, y no características, no sí, misible es una propiedad más que nada de los compuestos, no de los elementos. Nosotros acá estamos hablando de elementos. Ok. Eh, la miscibilidad es en cuanto a los compuestos. En cuanto a la miscibilidad, bueno, no significa que sea una reacción química, ¿no? Eso se entiende. Es por ahí la propiedad que tienen de mezclarse sin ningún problema, pero no significa que reaccionen. Es como lo hablamos el otro día. El, el agua con el alcohol se mezcla, pero no es porque reaccionen. Esos son miscibles.
pero las propiedades es de los elementos. Tiene que ver con, por ejemplo, número de valencia. Ya vamos a ver qué significa, que todos tienen o sea, todos los elementos que están dentro del mismo grupo tienen el mismo número de valencia, por ejemplo. Que es la capacidad, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero es la capacidad que tienen como para poder reaccionar con otros tipos con otro elemento. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar del octeto? No se escuchó, profe, perdón, yo no escuché. Si alguien alguna vez escuchó hablar del octeto, No, en mi caso no. No, no. ¿no? Bueno, el grupo 18, el último grupo de la tabla periódica, es el grupo de los gases nobles. Esos gases no reaccionan con nadie. Son sumamente estables, con lo cual no reaccionan con otros elementos. Gases inertes, ¿no? Le dicen. Sí, sí, sí. Son gases nobles o inertes. Inertes significa eso, ¿no? Que no reaccionan con... O sea, profe, no se pueden combinar. No reaccionan con nadie. Ellos están estables. ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción de los elementos se da porque deberían de tener el octeto completo. Por eso le pregunté si habían escuchado alguna vez de la palabra el octeto. Y los gases nobles ya lo tienen completos. Ellos no necesitan de otro. O sea, en las reacciones lo que se produce es un intercambio o intercambio no, una aceptación. Si un elemento acepta el electrón del otro, o si lo comparten, que es lo que los mantiene unidos. Claro, es decir, ellos no comparten ni aceptan ningún electrón. Exactamente, no necesitan, con lo cual tienen su último nivel de energía atómica Sí. completa, estable, por eso no reaccionan con ninguno. Cosa que no pasa con Con los ningún otro elemento de la tabla periódica, con los otros. Por ejemplo, si vamos de derecha a izquierda, el grupo 17, al grupo 17 le falta un electrón para llegar a ser como un gas noble. Al oxígeno le faltan 2, al nitrógeno le faltan 3, que es la posición de en cuanto se van alejando de los gases nobles. No sé si lo llegan a ver. Sí. Cuanto más alejado esté, es la cantidad de electrones que te faltan. Y también hay que considerar que dentro de esta ubicación hay sectores de elementos metálicos y los no metálicos, los que están en el medio, que también los metálicos tienen la capacidad por ahí de ceder los electrones, los no metálicos la capacidad de aceptar, y así. Pero bueno, todo tiene que ver con todo está extremadamente pensado, todo es extremadamente perfecto dentro de la ubicación o cómo se ubican los elementos dentro de la tabla periódica. Bueno, llego extremadamente perfecto, pero como todo, en química hay millones de excepciones. Millones de excepciones. Ya tenemos ahí el hidrógeno y el helio, eh, que bueno, que tiene, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿no? Este elemento, igual el helio 2, nunca va a llegar a 8.
pero sin embargo son estables. O sea, ya lo vamos. Bueno, esto también creo que ya lo habíamos mencionado. La clasificación de la química, la orgánica y la inorgánica, así que lo vamos a pasar rapidito. Habíamos dicho que la orgánica son los compuestos de carbono, los hidruros y todos los derivados, todo aquello que tenga carbón, y todo lo demás es inorgánico, ¿no? Sí. Un segundito. Bueno, las fórmulas químicas. Habíamos dicho que los elementos se representan con símbolos y los compuestos también, ¿no? Una fórmula química nos indica qué elemento contiene cada compuesto. Digamos de menos a más, acá están los elementos, que son la unidad básica, y estos se van combinando entre sí para formar los compuestos. Todo esto, su representación, es en forma de símbolos que están formados por letras y números. ¿Qué nos dicen esas letras y números? Las letras corresponden a el tipo de elemento, nos indica el elemento que está formado, y el número, la cantidad de esos elementos que conforman el compuesto. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, en el caso del agua, que es H2O, tenemos que la H corresponde al hidrógeno, que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El número siempre va en la parte del subíndice. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, se entiende. Se escucha. ¿Se escucha, chicos? Sí, ¿Se escucha, chicos? Sí, sí, se Sí, escucha. se Sí, sí, sí. escucha. Ay, Sí, Sí, se perdón. profe. escucha. Sí. Ay, perdón, soy yo la que no los escucho. Eh, así que bueno. Todos los compuestos bueno, van a estar formados por sus respectivos elementos, pero es importante que sepan que el subíndice sería la cantidad de ese elemento. Acá vamos a ver algunas fórmulas más comunes. El agua, el amoníaco y la sal de cocina son bastante conocidos. Con su fórmula molecular, donde nos indica la cantidad de átomos compuestos que conforman, mejor dicho, el compuesto, y la fórmula desarrollada. ¿A qué se refiere la fórmula desarrollada? Es donde te muestran los tipos de enlaces que se producen en la molécula. ¿Por qué el tipo de enlace? Porque es como les mencionaba, los electrones se pueden compartir o se pueden ceder directamente. Estas dos formas son formas de representar la misma sustancia. La más común o la más habitual generalmente es la fórmula molecular, ¿no? Que es lo que más se ve. Esto es una actividad número 4, en donde les di, mejor dicho, el ácido sulfúrico, y les voy a pedir que ustedes busquen cuál sería la fórmula molecular y la forma desarrollada. Esto no lo tienen que hacer ahora, por supuesto. Cuando les envíe la diapositiva, van a tener ahí la
la actividad para poder hacerlo, y recuerden que también les voy a dar los resultados, las respuestas. Bueno, acá vamos a ver un poquito los diferentes tipos de fórmulas químicas y las formas de representar a los compuestos. Repito, la fórmula química nos indica los elementos que contiene cada compuesto. La fórmula, tenemos cuatro formas, por ahí hay más. De hecho, esta que ven acá es la fórmula estructural espacial, que ahí se puede ver en 3D cómo están ubicados o cómo se unen los átomos para formar el compuesto. La fórmula mínima es, no lleva subíndice, la fórmula mínima. Solamente nos indica el tipo de elementos de los cuales está formado. La fórmula molecular es la que vimos anteriormente y es la más común, que ya nos indica la cantidad de elementos que forma ese compuesto, además del elemento propiamente dicho, ¿no? La fórmula desarrollada nos indican los enlaces, ¿no? La cantidad de enlaces que unen con los cuales se unen los elementos, cómo están unidos. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que el carbono, el que tiene la tabla periódica, ¿me puede decir en dónde está ubicado el carbono? ¿En qué grupo? Grupo 2 y en periodo 4, ¿puede ser? Yo te digo, No, leí el calcio, perdón. El carbono está en el grupo 14 sí, y en el periodo 2. sí, grupo 14. Claro, está en el grupo 14. Carbono está en el grupo 14 y le faltaría cuántos electrones para llegar a estar en el último grupo, digamos. 4, ¿no? Son 4. 4. ¿Cómo? Son 4. Está en el grupo 14 y necesita llegar al grupo 18. 14 menos 18 serían 4. Esos 4 electrones que le faltaría el carbono para poder llegar al grupo 18 y completar su octeto, que es en el último nivel de energía, es la misma cantidad, si se dan cuenta, es la misma cantidad de enlaces que generan Que con puede otro, tener, ¿cómo? que puede compartir, digamos. Claro, que puede compartir o que genera con otros Sí. elementos. Por ejemplo, con el hidrógeno tenemos 1, con el otro carbono tenemos 3. 3. ¿Lo ven? Sí. Y el otro carbono de igual forma, es como acá se produce como un espejo, ¿no? También contando, si consideramos este carbono, y sabiendo que le faltan 4 electrones para llegar, es la misma cantidad de enlaces que está formando. En este caso también forma 2 enlaces dobles con el oxígeno, y en total sería 4. Ahora, díganme cuántos le falta al oxígeno para completar su octeto, o mejor dicho, 2. 2, porque está en el grupo 16. Está en el grupo 16. ¿Ven que el oxígeno con este carbono tienen dos enlaces? Sí, o sea, no le falta nada entonces. Ahora no le Aquí. falta nada, porque Exacto. están completos. Para eso sirve la fórmula desarrollada, como para que nosotros podamos ver la cantidad de enlaces que se van formando, porque en la fórmula molecular en sí, nosotros no lo podemos visualizar tan fácilmente, ¿no? Entonces, haciendo la fórmula desarrollada, vemos la cantidad de enlaces y cómo se va uniendo. Lo mismo con el oxígeno. El oxígeno acá, sabemos que es una molécula
un compuesto, por dicho, diatómico, porque se puede combinar con sí mismo. De hecho, solo no pueden estar, siempre están juntitos. Así que bueno, eso también nos muestran que comparten con el otro oxígeno, o con el hermano, por decirlo así, sus electrones del último nivel de energía y forman dos enlaces. Estos dos enlaces hacen que el átomo se estabilice, o la molécula se estabilice, y no necesita compartir más o combinarse con más átomos. De hecho, existe el átomo mejor dicho, el compuesto de hidrógeno con 3. ¿Saben cuál es, no? El ozono. Pero bueno, eso no lo No, vamos. no sabíamos. El ozono tiene 3. Lo mismo pasa con el hidrógeno, que comparten un enlace, porque es un átomo el que necesita para poder completar su último nivel de energía. Completar su último nivel de energía, no, estabilizar su último nivel de energía, porque el hidrógeno nunca va a llegar a 8, porque es el primer elemento de la tabla periódica, que significa que tiene un electrón solo, ¿no? Ahí me perdí un poco, porque en el grupo, él está en el grupo 1. Uno, Ah, está bien, pero en su periodo, el siguiente únicamente es el helio. el helio, Por eso, a él le falta uno solo. Ahí está, uno ahora solo. entiendo. Exacto. Porque en su grupo lo que lo separa del helio es uno. Es uno solo. Eh, pero bueno, como les decía, bajando, por decirlo así, digamos, en el periodo, vamos a ver que están los metálicos, que bueno, les falta más, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y la otra forma de representar las fórmulas químicas es la fórmula electrónica, en donde en vez de poner líneas, como para que nos muestre el enlace, ponemos unos puntos, o se diagrama unos puntos que van, que, que van representando a los electrones. A los electrones de la última capa de energía. Yo no sé si ustedes logran diferenciar que, por ejemplo, en el primer caso o en el segundo, no son todos puntitos, hay algunos que están como con una X, ¿lo ven? Hay puntitos y unos, Se ven más marcados algunos. sí, por ahí Sí. no se Los nota más tanto. claritos son X y los otros son... Claro. Sí, claro, unos puntitos. ¿Por qué? Porque eso no, lo que nos indica es que pertenecen a ese elemento, a ese átomo, y no al otro. Entonces, acá vemos cómo el carbono, que está en el grupo 14, le falta 4 electrones, tiene 4 electrones girando alrededor de su órbita, en la última órbita, en el último nivel de energía, que sería 1, 2, 3, 4. Y cómo comparte con el hidrógeno acá para poder sumar ese electrón. Tenemos entonces en total, tomando el ejemplo de este átomo, tenemos 6, o sea, 3 más 3, 6. Es como que lo está compartiendo. Si tuviéramos una línea imaginaria y sumamos el total de electrones que posee ese átomo, serían 8. De igual forma, contando de acá, también serían 8. Contando este oxígeno, tomando prestado los 2 electrones de este carbono, sumarían 8 también. Cosa que no pasa con el hidrógeno, ya lo mencionamos por qué. Bueno, estas son las 4 formas
de poder expresar las fórmulas químicas. Tenemos la fórmula mínima, que no es la más usada, la fórmula molecular, que es la más habitual, la desarrollada y la electrónica. Bueno, acá les puse algunas definiciones como para que después lo vayan viendo, lo vayan leyendo, de cada una de esas fórmulas y qué es lo que se representa. Dijimos que bueno, la molecular es el más común, el más básico, y es completamente lineal, que tienen las letras que representan los elementos y los subíndices que representan la cantidad de elementos que tiene cada uno o la cantidad de átomos de ese elemento que componen el compuesto. Por ejemplo, acá, en la fórmula de la glucosa tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso sería la fórmula mínima, ¿no? Si yo no indico la cantidad. Yo no indico la cantidad de átomos, Sí, sería la mínima. sería la mínima. Pero bueno, hay millones de compuestos que también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, con lo cual es importante, o es lo que vemos nosotros en la fórmula molecular, en donde nos indica la cantidad de átomos de carbono, la cantidad de átomos de hidrógeno y la cantidad de átomos de oxígeno. La desarrollada, como les iba explicando, es el paso siguiente, que ya nos representa el enlace, la ubicación de cada uno de los átomos. Ay, se fue. Bueno, que representa el enlace, y el enlace es muy importante que vean cómo se va ubicando también, cómo se van ubicando o cómo se representa. No sé si están así ubicadas espacialmente, obviamente no, pero la representación es importante como para que nosotros podamos visualizar la estabilidad de los compuestos. Consulta, profe. Sí, En la fórmula de la glucosa dice carbono 6. sí. ¿Cuál me indica de los 3 elementos es el que va a liderar para que los otros se completen y lleguen todos al valor? Todos, No sé si entiendo. todos, no hay un No carbono. hay uno en especial. No. Si hacemos la fórmula desarrollada o la fórmula de Lewis, generalmente, no sé si es de esa forma la que se hace, pero yo pongo los 6 carbonos Sí. con sus átomos, con sus 4 átomos. Perfecto. Sabemos que los carbonos van a estar ligados entre sí. Exacto. Sí. A eso me refería. Yo sé que si pongo los 6 carbonos uno arriba del otro, a cada carbono le faltan 4 elementos para llegar. Y Sí. ahí le voy dando oxígeno e hidrógeno para completar. Ese sería el desarrollo. Sí. Bárbaro. Ahora sí, se entendió. Así que nos quedamos en donde. Representación total. Bueno, en la fórmula electrónica también al principio por ahí también, además de la desarrollada, conviene hacer la electrónica o el diagrama de Lewis, como para que puedas ir contabilizando o armando o formando el grupito de cada átomo de carbono, como para poder contabilizar que realmente complete el octeto. Porque por ahí nos quedan algunos electrones sueltos. Entonces, si bien el diagrama de Lewis es muy similar a la desarrollada, nos permite hacer como no sé cómo decirlo, como un círculo o una unidad por cada átomo, como para que podamos contabilizar los 8 electrones que se necesita cada uno. Entendiendo, obviamente, y recordando que el hidrógeno no lo va a cumplir, ¿no? El hidrógeno con 2 ya está hecho, digamos.
pasamos a la siguiente diapositiva. Esto léanlo. Cualquier cosa que no les quede claro, en la próxima clase me consultan. Seguimos. Bueno, la valencia. ¿Qué es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación de un elemento. Este dato también está en la tabla periódica. No son, nada de esto son cosas que debemos de recordar. O sea, no tenemos que saber qué valencia tiene el carbono, qué valencia tiene el litio, el hidrógeno. Todo esto está en una tabla periódica. Lástima que justo ahora no encuentra la mía. Pero el chico que tiene la tabla periódica, si lo da vuelta del otro lado, va a poder ver que hay un montón de datos que no sabemos para qué se usa generalmente. ¿No? Dentro de... Claro, profe, donde dice elemento, símbolo, la valencia, la clasificación. Valencia. Sí, la valencia es un dato que te da la tabla periódica, que ese dato significa la capacidad que tiene para poder combinarse con otro. Y además, si podés fijarte que están los elementos, hay varios elementos que tienen más de una valencia. Fíjate el hierro. Claro, hay algunos que me dice 3, 4, 5 y 6, puede ser. Sí. 3, 4, 5. Sí. Tienen ¿El varias. hierro? El hierro, fíjate el hierro, Fe. 2 y 3, 2,3 puede ser. Sí, 2 y 3. La coma en ese caso está separando, no sería 2,3. Ah, perfecto. Bien. Entonces, estos datos, estas valencias, nos va a ser necesario conocerlo en el momento en que en que hagamos las reacciones químicas, en el momento en que combinemos los elementos. Como les mencioné, cuando hablamos de valencia, entonces nos referimos a los electrones de un átomo de un elemento químico determinado que poseen su último nivel de energía. Fíjate, Facundo creo que era, ¿no? Lo tienes en la tabla. Sí, profe. Decime la valencia del litio y del sodio. Li y Na. Litio 1, banque que busco el sodio. También 1, ¿no? También uno, sí. ¿Qué tienen en común el litio y el sodio? Volvamos rapidito en la tabla periódica. ¿Qué tienen en común el litio y el sodio? Número de valencia. Sí, además, pero o sea, ya sabemos que tienen como un número de valencia. Y además de eso, mirándolo acá en la tabla periódica, sin saber que tenía ese número de valencia, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que están compartiendo el litio y el sodio? ¿Son metales? Sí, son metales, pero además ¿qué? El mismo grupo, ¿no? El grupo, exactamente. Están dentro del mismo grupo. Están dentro del mismo grupo y tienen el mismo número de valencia. Es decir, que los elementos que están dentro del grupo 1 tienen el número de valencia 1. Los elementos que están en el grupo 2 tienen número de valencia 2. Es decir, que si nosotros ahora le pedimos a Facundo que busque el número de valencia del magnesio y del calcio, va a ser el mismo.
Claro, los podría- dos tienen dos. los dos tienen 2, y así sucesivamente. Si le En pedimos, la de la diapositiva no dice. sí, El escandio y el itrio puede ser, tienen 3. ese sería el grupo 3B. Sí, pero bueno, eso para que también, si no, no sé, no se ve, digamos, o no tienen la parte de atrás, como ahora no tenemos la parte de atrás de la tabla periódica, por ahí, para darnos cuenta que sabiendo el grupo, podemos saber la valencia del elemento, para que vayamos relacionando y nuevamente, aunque sea repetitivo, ver que todo tiene que ver con todo. Bueno, acá les puse que otra forma de interpretarlo sería como el número de electrones de un átomo determinado, de un elemento químico que debe ceder o aceptar. Vamos a ver cuáles son los elementos que son propensos a ceder el electrón, o sea, a dar el electrón, y cuáles son los que están propensos a aceptarlo, a aceptar el electrón. Si consideramos que, por ejemplo, el sodio o el magnesio, que está en el grupo 1 o 2, ¿ustedes qué piensan? ¿Que esos elementos van a ceder o van a aceptar electrones? ¿Qué pasa si ellos aceptan electrones? ¿Completan su octeto? ¿Completan 8? No sé si No, están hablando. Entre sí, no entiendo la no, pregunta. no. Perdón, ¿Entre sí chicos. está preguntando o No, si no, no, no. aceptan de otro De elemento? otros elementos. O sea, no sé, Yo no tengo tabla periódica, así que no sé cuántos electrones tiene. pero acá, lo acabamos de decir, Está en el grupo 1, claro, si está en el grupo 1 claro, tiene, está lo más lejos. claro, si está en el grupo 1 dijimos que de hecho acá está también escrito, que dice, es el número de electrones de un átomo de un determinado elemento químico que debe captar o ceder. Su último nivel de energía. Si está en el grupo 1, entonces ¿cuánto le falta? 7. 7 electrones le faltan para llegar, Sí, ¿no? sí, Por eso. creo que aceptaría. Eh, ¿Aceptaría? Yo le doy 1 más, ¿cuánto va a tener en su último nivel? 2. ujú. ¿Llega a Siempre, 8? no, claro, No, siempre no necesita llega. No, 8. sería. Cedería. Ah, bueno. Sí, sí, cedería. Entonces, ¿qué hace? Tiene en su último nivel un electrón. ¿Qué hace? Lo cede. Y como los niveles de energía se van completando cada 8, el anterior al último, ¿cuántos electrones va a tener? 8. 8 es el número de la estabilidad. 7. No, en el anterior están todos completos. Todos están completos, pero en el último tiene 1. Entonces cede ese, lo saca y se queda estable con los anteriores niveles de energía. Pero bueno, esto más o menos como para que vayan teniendo una idea de un pantallazo que cuando miran la tabla periódica saben cuáles son los elementos que están más propensos a ceder ese electrón de su último nivel y cuáles son más propensos a aceptarlo. Y eso tiene que ver también con si es metal o no metal. Generalmente los metales ceden electrones y los no metálicos aceptan electrones. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, Bueno, acá les puse a modo de recordatorio que los átomos pueden tener una o más valencias. No es que tienen un solo número de valencia, pueden ir cambiando. O tienen más, y dependiendo de con quién se va a unir, es la valencia que va a utilizar.
Bueno, acá tenemos el caso de la unión o la reacción química del hidrógeno con el cloro. Dijimos que el hidrógeno y el cloro en este caso son diatómicos, o sea, existen en la naturaleza en forma de moléculas de molécula diatómica. En general son bastante estables entre sí. ¿Qué pasa con el cloro? Al cloro le falta un átomo para llegar al octeto, a completar su último nivel de energía. Está en el grupo 17, ¿no? Sí, en el último grupo. El último es el 18. Perdón, en el anteúltimo. Sí. Entonces, tenemos en el grupo 17 al cloro, le falta un átomo y se puede unir con el propio cloro, o sea, con otro elemento su mismo, con otro elemento igual, y forma un compuesto estable, porque se comparten un electrón, que es lo que necesita cada uno. Lo mismo pasa con todos los elementos de ese grupo, que sería el grupo 17. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y así. Bueno, el cloro reacciona con el hidrógeno, forma cloruro de hidrógeno. A ver si entendí. Sí. Que ahí abajo unió, obviamente, dos átomos de cloro. Ujú. Y al lado, uno de cloro y uno de hidrógeno, porque el hidrógeno también le falta uno para llegar. Sí, Perfecto. sí. Pero no son lo mismo. O sea, En re- dos moléculas de hidrógeno llegan. Estas moléculas de hidrógeno están representando esto. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Y esta molécula o este diagrama está representando esto. Entonces, el resultado, digamos, serían dos moléculas, serían estos dos Perfecto, de cloruro de hidrógeno, como que se van claro, uniendo de esas formas. Y acá lo que podemos exacto. ver es que al hidrógeno le falta uno, al cloro le falta uno, lo comparten y son estables. Los dos están actuando con valencia 1, que es el electrón que le falta para poder completar su octeto y ser estable. Es lo Profe, que, una consulta. sí. ¿En qué estado estaría eso? Porque yo siempre vi esto como ácido clorhídrico, no como cloruro de hidrógeno. El ácido clorhídrico generalmente está en estado líquido. Sí, Esa sí, es la- eso lo sé. esa Y lo la- demás en los otros estados. Y el el, cloruro de el hidrógeno, ¿qué estaría? ¿Gaseoso? gaseoso. Ah, ok. Cuando el cloruro de hidrógeno lo lavamos o lo ponemos con agua, digamos, lo mezclamos con agua, se forma el ácido clorhídrico. O sea, Ah, la reacción sería de ácido clorhídrico, cuando está líquido y cuando está gaseoso, cuando se mantiene, porque bueno, acá hay un error, ¿no? Porque acá tendríamos que indicar el estado de cada uno de los dos, que generalmente es gaseoso. Tanto el sí, hidrógeno como el cloro están en forma gaseosa. sí. Bueno, y ahí forma el ácido clorhídrico, que está también, perdón, el ácido clorhídrico no, el cloruro de hidrógeno, que Hidrógeno, está en sí. estado gaseoso. Aunque esto no es muy común, ¿no? Que No, cambie así de nombre. Por eso me llama la atención. em, no, lo que pasa es que esto es un hidruro, y Sí. el hidruro con agua forma un ácido, que es el ácido clorhídrico. No, ok. Bueno, gracias. Lo vamos a dejar peor, pero ajá. Eh, Gracias, profe. no, por favor. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo de valencias, como mencionamos, y esto se los voy a recalcar muchísimas veces, es que todos los compuestos son naturalmente neutros. No están cargados, porque sí. Con lo cual, cuando se forman, cuando se hace, mejor dicho, cuando se produce una reacción química, la molécula y el compuesto tiene que ser neutro, es decir, que la suma de todas las cargas debe de ser 0. ¿Ok?
Entonces, No entendí. Perdón. No pude seguir. todos los compuestos, todos los compuestos, todos nosotros, todas las materias en sí, son neutras. ¿Qué significan neutras? Que no están cargadas. O mejor dicho, las cargas positivas y negativas son iguales, con lo cual se anulan. Entonces, para que luego, a ver, así, luego de producirse una reacción química, en este caso, el oxígeno con el hierro, luego de producirse una reacción química cualquiera, el compuesto resultante es neutro. ¿Saben lo que es neutro? No es que no tenga carga, sino que la carga positiva es igual a la carga negativa. A la negativa. Claro. No hay diferencia de potencial. A eso me refiero cuando digo que es neutro, no que no tenga carga. Entonces, nosotros debemos como de verificar, por decirlo así, como para poder estudiar más sobre las valencias, es que la suma de los electrones de los compuestos o de los elementos intervinientes deberían de ser cero. Vamos a este ejemplo. En este ejemplo vemos que el hierro reaccionó con el oxígeno, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que 2 átomos de hierro reaccionaron con... No lo vamos 3 a ver. átomos de oxígeno. Sí, pero... con 3 átomos. No, pero a ver cómo se los puedo explicar sin que tengamos una tabla periódica. Este más 3 y este menos 2 son las valencias, ¿no? Sí. Lo que está en rojo Son las valencias. son las valencias. Claro. Lo que está en negro Son las los elementos, son los átomos. la cantidad de átomos, sí. Son los átomos. Fíjense que en este caso el oxígeno está reaccionando con una valencia de -2. Facundo, si podés verificar, ¿me puedes decir la valencia del oxígeno? Sí, -2, profesora. -2. ¿Se dan cuenta de dónde se saca este dato? ¿Todos se dan cuenta de dónde estamos sacando este dato? Sí, que tenemos que tener la tabla De periódica la sí o tabla sí. periódica. Sí, tal cual. Sí, para no estar en el aire, ¿no? Tiene razón. Bueno, pero para saber cómo reaccionan, o para saber la valencia, necesitamos una tabla periódica y de ahí sacamos el dato. Como dijo Facundo, o sea, nosotros tenemos una tabla periódica, lo damos vuelta y ahí nos va indicando donde dice valencia, ahí están la valencia de todos los elementos, con lo cual no debemos memorizarlo, no es necesario, es información de la cual contamos siempre y cuando tengamos una tabla periódica. En el caso del hierro, dijimos que el hierro tiene valencia 2 y 3. Sí. Eso va a ir variando dependiendo con qué elemento se va combinando. Es decir, vamos a suponer que acá, en este caso, el hierro reaccionó o intervino dentro de la reacción con la valencia 2. ¿Qué hubiera pasado? Que acá, en vez del 3, hubiera 2, suponete. ¿Hacemos el Si cálculo? fuera ferroso, pero no diera 0. Hacemos el cálculo y vamos a ver cuánto nos va a dar. 2 por 2, 4. ¿Me van siguiendo? -2 me parece dar. Sí. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí.
como dijo la compañera, ¿cuánto da? ¿Cuánto daría este resultado que acá a nosotros nos dio 0? -2. -2. ¿Es neutro? No, negativo. No, no es neutro, está cargado. Claro. Tiene 2 electrones de más. Ujú. Con lo cual, sería un ion de hierro. Pero bueno, esto es un ejemplo, espero que lo vayan entendiendo, porque después van a tener una actividad que es esta, en donde van a verificar, no se preocupen que eso todavía no se los voy a mandar, porque tenemos para rato clases, o sea, al menos la semana que viene vamos a seguir con esto, y seguramente el miércoles lo terminemos, el miércoles o jueves lo terminemos, y una vez que lo terminamos, yo se los envío para que puedan hacer este ejercicio. O prefiero que se lo manden antes. No sé. Antes mejor, Sí, así podría podemos ir mandarlo, ya así lo repasando. vamos viendo. Así lo vamos viendo antes de la clase. Bien. Bueno, Así no estamos tan en cero como hoy. bueno, entonces se los envío hasta esta diapositiva. O se los envío simplemente las actividades. Les envío simplemente las actividades y así lo van armando. ¿Lo podré enviar todo? Así nosotros vamos preparando con información adicional también. Lo que pasa es que no le puedo enviar toda la diapositiva porque yo lo voy preparando por clases. Entonces, sobre la misma diapositiva voy armando el resto, ¿se entiende? Sí, Es sí, decir, sí. entonces, Pásenos hasta donde lleguemos la clase hoy, si Claro. se puede. bueno, eso Y es lo en que, base a eso, repasamos para atrás nosotros y vamos haciendo las tal cual. actividades Bueno, del medio. por Claro, eso, en teoría hasta esto los lo envío. podríamos hacer. Sí, 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 por eso. A lo que voy es como que por ahí no se va a poder no van a poder adelantar, pero les voy a mandar hasta donde tengo. Después, cuando Bueno, pero terminemos ir al con la día por lo diapositiva, menos. Profe, sí, yo no entendí muy bien lo que explicó, no entendí muy bien. bueno, bueno, cuando te envíe la diapositiva lo leerás porque me hubieras dicho antes, así, no sé en qué parte te perdiste. No sé qué Me parte. perdí en lo que estaba explicando recién, no entendí muy bien. Acá, Ujú. lo que estaba explicando es que los compuestos, una vez formados después de las reacciones, son neutras. Es decir, que la suma total de sus electrones deberían de ser 0. Sí, ¿Cómo se calcula eso? Sumando los electrones. ¿Cómo se suman? La cantidad de átomos de los elementos intervinientes multiplicado por cada uno por su valencia debería ser 0. La valencia es la capacidad de los átomos que tienen para poder combinarse, y es un dato que está en la tabla periódica. Eso básicamente fue lo que dije. ¿Todos entendieron? Sí. gracias, profe. Bueno, perfecto. Listo. Nos quedamos en la actividad de hoy. Se los voy a enviar hasta acá, a la diapositiva. Bueno, no les voy a mandar todavía la respuesta porque no lo tengo hecho. Así que bueno, lo corregiremos todos o no la clase que viene. Yo creo que no, porque si no, no va a llevar demasiado tiempo y se les voy a mandar directamente por mail en estos días cuando lo resuelva. ¿Ok? Ujú. Bárbaro. Bien. Voy a pasar lista porque ya estamos en horario. Rapidito. No nos vamos a pasar. Alarcón, Gisela. Presente. Acosta, Marcelo. Presente.